Hola gente, ¿qué tal? Les traigo aquí un amperímetro de corriente continua y corriente alterna utilizando un sensor de efecto Hall para Arduino. Se utilizó en este proyecto un Arduino Mega y el sensor ACS 712 de efecto Hall. Dentro de este gabinete se tienen, además de los conectores y de un pulsador con retención que vendría siendo como un interruptor, no es un pulsador convencional. Además de esto se tiene el Arduino y el sensor y bueno, y el display de 16x2 que se ve ahí en la imagen, y está alimentado directamente con el puerto USB, quedando ya a criterio de quien decida desarrollar esto incorporarle alguna batería u otra fuente de alimentación. Luego de esto vamos a analizar el código del programa a grandes rasgos, para no hacer demasiado extenso el video. Cualquier cosa, si hay dudas sobre alguna línea de código, me preguntan, no hay ningún problema. Y después vamos a analizar un informe que se hizo sobre este proyecto, ya que este proyecto se realizó para la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza, Argentina, para la cátedra de Medidas Electrónicas, donde nos pedía desarrollar algún instrumento de medición. Y bueno, decidimos utilizar Arduino, el sensor que viene para esta medición de efecto Hall. eh, y este medidor, este amperímetro, va a servir para corriente alterna y continua. Se va a ver que hay muchas partes del código que coinciden con otros proyectos ya desarrollados, ya sea por otras personas o incluso que se pueden encontrar en documentación oficial de Arduino. Se le ha hecho algunas reformas, se le ha hecho algunos agregados. No he visto un medidor que incluya este sensor y que mida ambas corrientes, y tiene algunos ajustes y corrección, como por ejemplo el tema de la sensibilidad y un ajuste de offset que ya vamos a ver. Bueno, acá tenemos el código. Lo que se hace en un principio es incluir la librería que va a controlar al display de cristal líquido, al LCD de 16x2, donde se definen las entradas, los terminales de conexión con Arduino. Se definen variables que son la sensibilidad, constantes, la sensibilidad para continua, la sensibilidad para alterna, un número de muestras. Pulsador pin va a tener un valor de 52, que va a ser donde vamos a conectar pin de Arduino, donde vamos a conectar el pulsador con retención, inicializándoselo en 0. Bueno, el tema de la sensibilidad hace referencia a la sensibilidad propia del sensor, que teóricamente el fabricante nos dice que es de 0,066, es decir, 66 mV por ampere. Vamos a ver que ese valor nos da un error, que experimentalmente se puede corregir esa sensibilidad a un valor real para continua y otro valor distinto para alterna. Bien, luego viene una función setup de configuración. Esto se puede encontrar en cualquier material oficial de Arduino, donde se configura el puerto serie, la velocidad, se configura el tipo de display que estamos utilizando, y pulsador pin, que tiene un valor de 52 como la entrada para el pulsador. Siguiendo se hace un llamamiento, digamos, se salta directamente a la función intro. Esa función intro es una función creada. Lo que hace es mostrar un mensaje de bienvenida. Como dije al principio, esto fue desarrollado para una cátedra, para una materia de la facultad, así que lo que va a mostrar es medidas electrónicas 1, que es el nombre de la materia, y luego de una demora va a mostrar amperímetro efecto Hall. Por supuesto que ese mensaje de bienvenida se puede eliminar o se puede cambiar por otro. Luego tenemos la función mostrar medición con 3 valores, que va a incluir esa función mostrar medición. Lo que hace es mostrar a través del monitor serial de Arduino en la PC distintos valores que vayamos tomando o que vayamos midiendo, calculando, que pueden ser igual o distintos a los que se muestren en el display LCD. Es para llevar un control nosotros de cómo está trabajando el programa. Y aquí viene la función loop, que es la función principal, la que se va a correr de forma indefinida, la que se va a encargar de hacer los cálculos y la medición. Bien, primero lo que se hace es definir a pulsador, se le asigna digital read, en este caso la lectura digital de pulsador pin, que es el pin 52 de Arduino, va a leer el estado que tiene en ese pin el pulsador o el interruptor, porque es un pulsador con retención. Luego de una pequeña demora, lo que va a hacer es preguntar si el pulsador está en estado bajo o en estado alto. Si está en estado bajo, va a correr el siguiente código, donde tenemos una variable que es voltaje, una que es corriente suma en 0, y aparece un lazo for. Lo que hace este lazo for es medir o tomar muestras, que va a tomar 100 muestras y las va a dividir por 100. Eso es una especie de filtro en programa que se hace
para disminuir el error, para tener una mejor precisión en la lectura. Recordemos que precisión es lo mismo que exactitud. Exactitud es que tan cerca estamos del valor real y precisión es la repetibilidad de las mediciones con el instrumento. Un instrumento puede ser muy preciso, por ejemplo, pero no así exacto. Bien, el lazo for lo que hace entonces es la lectura de la entrada de un pin analógico de Arduino, del Arduino Mega, que es el A0, que figura así en la placa, es donde se conecta el sensor. El sensor va a tener una conexión a 5 voltios, a GND, a masa, y la salida, que es una tensión analógica de un rango de variación de 5 volts, que va a variar entre 0 y 5 volts con un valor de referencia de 2,5 voltios, va a ingresar al Arduino por el A0, se multiplica por 5 y se divide por 1023. Esta maniobra se usa para la mayoría de las mediciones analógicas. El valor de multiplicar por 5 es por el rango analógico que vamos a tener en la salida del sensor, y dividir por 1023 es la cantidad de muestras que va a tomar el conversor analógico digital de Arduino. De esa forma vamos a tener la resolución o el valor analógico que le va a corresponder a cada muestra del conversor. Por lo tanto, ese cálculo nos da el valor de voltaje real que vamos a tener a la salida del sensor. Bien, cabe destacar que ese sensor tiene un nivel de referencia de 2,5 voltios. Eso quiere decir que cuando tenemos 0 amperes tenemos 2,5 voltios. 30 amperes, porque este sensor es de menos 30 amperes, 30 amperes vamos a tener 5 voltios, y en menos 30 amperes vamos a tener 0 voltios. ¿Por qué se usó de 30 amperes? Porque fue el que encontramos disponible en ese momento en el mercado. Lo ideal es usar un sensor con menos rango para mejorar el tema de la sensibilidad del sensor. ¿Por qué no nos sirve dejar la referencia en 2,5? Bien, si tenemos una corriente negativa, nos va a dar un valor positivo entre 2,5 y 0. Entonces no vamos a poder discernir, el instrumento no va a poder indicar si la corriente que se está midiendo va en un sentido o en el otro, si es positiva o negativa. Entonces lo que se hace es correr esa referencia, agregándole un offset, y eso es lo que se hace debajo. Al valor de voltaje leído se le resta los 2,5. Acá dice 2,4955, ese es el valor experimental más exacto, ya vamos a ver cómo llegamos a eso. Teóricamente es restarle 2,5. Esto quiere decir que para 0 amperes vamos a tener ahora 0 voltios y no 2,5 voltios. Para menos 30 amperes vamos a tener menos 2,5 voltios, y para más 30 amperes vamos a tener 2,5 voltios. Es decir, estamos manteniendo el rango de variación en 5 volts, solamente que estamos cambiando la referencia. Y se divide por la sensibilidad. Esa fórmula es la forma base para determinar la corriente. La salida del sensor con el ajuste de referencia dividido tantos milivoltios por ampere, la sensibilidad. Y ahí vamos a tener el valor de la corriente. Bien, ese valor de la corriente, como está en el lazo for, se le asigna de forma sumando, por eso sale un signo más y un igual. Se suman 100 valores y se dividen, acá se hace, por el número de muestras, que son 100, entonces se tiene un promedio de 100 muestras como el valor de la corriente. Y ese es el valor que estamos midiendo en corriente, en este caso continua. Luego la función mostrar medición lo que va a hacer es mostrarnos a través del monitor serial del programa en la computadora el valor de esa corriente y el valor de voltaje de la salida del sensor. Ese valor de voltaje va a tener una utilidad para la corrección justamente del valor de referencia, por el cual no es 2,5 sino 2,4955, y de la sensibilidad real del sensor. Bien, viene un lazo if donde pregunta si la medición está menor a 100 mA o mayor a menos 100 mA. Esto sería en una recta numérica entre menos 100 mA y 100 mA. Si está en ese rango, va a mostrar en el display sin lectura y va a mostrar que la medición está en modo continua. ¿Por qué? El sensor sin carga, sin ninguna corriente, no muestra 0 amperes, no tiene una tensión correspondiente a 0 amperes en su salida. Por un tema de ruido eléctrico, por un tema de la construcción del sensor, por varios factores, muestra o indica una corriente, no arranca en 0 de forma exacta. Eso es en teoría, en la práctica eso no sucede. Esos valores en miliamperes
experimentalmente vimos que llegaba hasta cerca de 70-80 mA. Por lo tanto, decidimos poner un margen de seguridad de 100 mA. Es decir, que nuestro instrumento va a medir como valor mínimo 100 mA como margen de seguridad. No nos interesa medir corrientes bajas. De hecho, nos interesan las corrientes mayores a 1 A. 30 A es un valor también un poco dudoso, porque todos sabemos la sección que se necesita, el área que se necesita en un conductor para que circule en 30 A. Si alguien tiene el sensor ACS 702 en la mano, va a ver que las pistas físicamente es muy raro, muy difícil que lleguen hasta los 30 A. Y me arriesgaría a decir que no sé si lleguen a los 20 A. Por eso hemos definido el máximo como 10 A. Entonces, este instrumento va a medir corrientes desde los 100 mA más menos 100 mA hasta más menos 10 A. Bien. En caso de que la medición no caiga dentro de ese margen mínimo, que no se tiene una lectura cierta, se va a mostrar CC indicando que se tiene una medición en continua y se va a mostrar el valor de la corriente en amperes. Bien, en el display LCD. En caso de que el pulsador no esté en estado bajo, sino que esté en un alto, la medición va a corresponder alterna. Bien, ¿cómo se hace? Una vez que tenemos, nuevamente trabajamos con voltaje, con la variable voltaje, llamamos a una función getCorriente. Esa función getCorriente nos va a devolver el valor pico de la corriente alterna medida. Se la asignamos a la variable corriente. Hay que tener cuidado porque estamos reescribiendo esta variable, por eso se va a declarar y a inicializar en las distintas mediciones. Ese valor de corriente se lo multiplica por 0,707 para obtener el valor eficaz, porque era corriente solo, es el valor pico, y se asigna a la variable corriente RMS. Bien, y luego nos va a indicar la potencia, y acá hay que aclarar algo muy importante. Este instrumento no mide potencia, indica un valor de potencia en base a una corriente eficaz medida, donde lo que hace es multiplicar esa corriente eficaz por el valor de la tensión a la cual se está conectando el medidor, en este caso donde esté conectada la carga, que sería la tensión alterna domiciliaria de 220 volts. Es un valor teórico y sabemos que eso depende del lugar de donde estemos conectados a la línea. En nuestro caso, la tensión que tenemos es de 223,2 voltios, entonces vamos a tener ahí una indicación de la potencia eficaz. Si sacamos el medidor y lo llevamos al vecino y el vecino tiene 220 volts, la medida de potencia va a tener un error importante. Y aparte que ningún domicilio tiene exactamente 220. Y si tenemos 110 voltios, por supuesto que el error va a ser aún mucho más grande. Entonces, el valor de 223,2 es una constante que tenemos que definir nosotros en el programa donde vamos a utilizar el instrumento. Por eso no mide potencia, sino que es un extra que le agregamos para que indique la potencia. Pero no mide potencia, mide corriente eficaz. Luego se muestra por puerto serie el valor de la corriente pico, el valor de la corriente eficaz y indica el valor de la potencia para la tensión que hayamos configurado nosotros. Bien, viene un lazo if donde pregunta, como antes, si se está por debajo del mínimo, va a indicar sin lectura y va a indicar que estamos en modo alterna. Si no, si está dentro del rango permitido, va a indicar como corriente eficaz el valor que habíamos calculado, CA indicando que estamos trabajando en alterna, y va a indicar como potencia eficaz la potencia que se ha calculado matemáticamente no medida. Esta llave cierra el lazo loop, que es la función principal del programa, y viene la función getCorriente que habíamos llamado anteriormente dentro de la parte de alterna, que es la que nos debía devolver el valor pico de la corriente. Bien, acá el código que se ha utilizado es un código ya desarrollado por otras personas para medir alterna, donde se toma la lectura, como dijimos, analógica, se tiene en cuenta el tema del conversor analógico digital, entonces tenemos voltaje de salida del sensor para ese nivel. Esto se va a hacer en un lazo while en 500 milisegundos, es decir, en medio ciclo para una frecuencia de 50 Hz. Estamos trabajando una línea con 220 volts eficaces de alterna y 50 Hz de frecuencia. Si la línea donde se va a usar es de 60 Hz, habrá que cambiar este número porque corresponda para el medio ciclo de los 60 Hz. Ese voltaje, ese nivel de voltaje analógico, se hace como antes, se le resta una referencia, se le da una nueva referencia, se divide por la sensibilidad de alterna y se hace esta operación
que es para obtener, es una especie de filtro para obtener con menor error posible el valor de corriente pico. Bien, ¿cómo calcula ese valor de corriente pico? Lo calcula de esta manera. Es decir, toma el valor máximo y mínimo que puede tomar la corriente en esos 500 milisegundos. En las lecturas sucesivas que se vayan haciendo durante, while, los 500 milisegundos, vamos a ir guardando en Imax el valor más grande que se vaya teniendo y en Imínimo el valor menor que se tenga. Luego se divide por 2, se hace ese promedio y se tiene el valor que devuelve la función getCorriente, que si volvemos hacia atrás, ese valor es el que, ¿dónde está? Es el que asignamos más acá. El valor devuelto es el valor pico, porque se lo asignamos a corriente. Bien, ese sería todo el cálculo que hace, toda la medición que hace el código. Bueno, este código por supuesto que tiene 1000 formas de corregirse, se le pueden agregar distintas cosas, se le puede agregar un código que lo que haga es leer el valor real de la tensión para que ahí sí pueda medir potencia el circuito, se puede sintetizar, se pueden agregar distintas cosas, eso queda, digamos, a criterio y según la creatividad de la persona que vaya a programarlo. Bueno, acá tenemos el informe del proyecto, tenemos una portada del proyecto, tenemos un índice del contenido, una introducción que es más o menos lo que yo les comentaba al principio. Bueno, y acá hay una introducción teórica sobre qué es medir, a qué nos referimos con medir, sobre qué es el error, sobre qué es cuando hablamos de exactitud, de valor absoluto en un instrumento digital, sobre el tema de propagación de errores, las mediciones directas, semidirectas, indirectas. Bueno, esto es una introducción teórica sobre el tema de contrastación para comparar nuestro instrumento con algún instrumento que consideramos patrón, es decir, de mejor exactitud. Una definición de lo que es un amperímetro, de cómo trabaja muy a grandes rasgos sobre la medición de corriente. El efecto Hall está a través de información de la web, se ha juntado información de qué es el efecto Hall, cómo funciona, distintos sensores de efecto Hall. Hay sensores no invasivos, este es un sensor invasivo porque hay que abrir la línea para introducir el sensor. Habla de un poco también de bueno, acá está el tipo de los sensores, acá vemos el gráfico donde yo decía al principio que en el caso de una corriente máxima y una mínima va a estar con un nivel de referencia que es en el caso de ese sensor era de 2,5 voltios, por eso nosotros lo bajamos, cambiamos esa referencia a un valor de 0 voltios para tener valores positivos y negativos de tensión, de salida del sensor y así poder discernir, medir corriente positiva y negativa. Habla un poco sobre sensores de lazo abierto, de lazo cerrado, que son sensores del tipo no invasivos, como por ejemplo los de Amplok, el SAP25 es uno de esos sensores. Bueno, acá habla un poco del sensor S712, a modo de introducción, el Arduino Mega, que utiliza el chip de Atmega 2560. Bueno, toda esta información del Arduino es una introducción teórica que se nos requiere en el informe de este proyecto. Un poco el objetivo de lo que se buscaba. En nuestro caso, cabe aclarar que buscábamos un error que en lo posible sea menor al 10%. Vamos a ver hasta dónde llegó ese error. Bueno, un diagrama de flujos, que es a grandes rasgos lo que hace el programa que ya habíamos descrito. La conexión, esto es importante, acá tenemos el Arduino Mega. Este interruptor que está acá es el que hemos reemplazado nosotros por un pulsador con retención. Hay un potenciómetro que hemos usado nosotros, no un potenciómetro externo, sino interno para el ajuste de contraste del display. Bueno, esta resistencia que utiliza el interruptor para una conexión de modo pull down y esta resistencia que utiliza para la misma alimentación del sensor, del display. Y acá tenemos el sensor, el ACS712, donde vemos que es invasivo porque hay que abrir la línea para conectarlo. Y entre esta conexión y el resto del circuito, el chip de lectura que tiene en cuenta lo del efecto Hall, hay una aislación electrónica, una aislación galvánica, así que no va a haber problema. Se puede estar midiendo, se puede estar recargando el código conectado a la PC sin necesidad de desconectarlo de la línea, sin necesidad de sacarle la carga. La salida del sensor vemos que es 5V GND y este cable que está acá con color verde al A0
es la salida de tensión analógica del sensor. Recordemos que esta tensión va a ser siempre de un margen máximo de 5 volts y va a ir desde 0 a 5 volts. Nosotros por programa corremos la referencia y lo hacemos que vaya de menos 2,5 a 2,5 y mantenemos el rango de 5 voltios. Aquí tenemos con este cable azul la conexión del interruptor al pin 52, como habíamos visto en el código, para elegir entre una medición de continua y alterna. Bien, acá habla un poco más del sensor, lo que yo les venía diciendo, cómo se calcula la corriente, que toma la tensión de salida menos, acá viene el offset de 2,5 para correr la referencia y lo divide por K, que es la sensibilidad del sensor. Bien, estos valores son teóricos y han sido cambiados experimentalmente en el programa. K, la sensibilidad, nosotros hemos utilizado un sensor de más o menos 30 A, cuya sensibilidad teórica es de 66 mV por ampere. Ya vamos a ver cómo hacemos la corrección de esos valores. Acá hay esquemas internos del sensor, de cómo trabaja, el código con toda su explicación por parte, como se hizo recién, en la parte anterior, tal vez un poco más detallada, con una explicación matemática sobre los cálculos que va haciendo. Bien, la llave de selector ACDC, sabemos que es el pulsador que se conecta al pin 52 a modo de pull down. Y después viene el tema de errores y ajustes, y esto es lo importante. Bien, que como se mencionó antes, acá tenemos que la salida del Arduino, la referencia, el valor para cero corriente era 2,5 voltios. Nosotros le restamos 2,5, por lo tanto tenemos una referencia de 0 voltios y así vamos a tener valores que correspondan a la tensión entre menos 2,5 y más 2,5. Bien, ese ajuste, ese valor no es 2,5 voltios. Si nosotros conectamos el Arduino con el sensor y lo vemos a través del monitor serial de la PC del programa del Arduino, vamos a ver que con cero corriente no tenemos 2,5, sino aproximadamente 2,4955. Por lo tanto, ese es el valor y ahí es de donde sale ese número que ponemos en el programa como el offset real para la corrección. Bien. Luego tenemos el ajuste de la sensibilidad para continua y el ajuste de la sensibilidad para alterna. ¿Cómo se hace ese ajuste? Bueno, la sensibilidad no es más que una curva de tensión corriente, es una recta. Como sabemos, para describir una recta necesitamos solamente dos puntos. Bueno, uno de esos puntos se obtiene con 0 mA, sin corriente, obtenemos a la salida 2,4955 volts a la salida del sensor. Eso lo vemos en el monitor serial conectado, o sea, desde el software. Y después una corriente experimental que nosotros en este caso pusimos 405 mA. Esos 405 mA no están medidos o indicados por el amperímetro que estamos realizando, sino por un amperímetro de mejor calidad considerado como patrón. Y el sensor nos entrega a través del puerto serie, podemos verlo, una tensión de 2,521 voltios. Bien, entonces, aplicando esto obtenemos la sensibilidad real para continua, que es 63 mV por ampere, distinto a los 66 que indica el fabricante. De 66 a 63, si lo hacen de forma experimental, van a ver que se obtienen cambios muy grandes, dando errores bastante considerables. Para alterna se hace lo mismo, se toma 0 ampere, la tensión que tenemos en la salida del sensor, una determinada corriente en alterna, indicada por un instrumento patrón, y la tensión que nos entrega en ese caso el sensor, se hace la cuenta anterior y tenemos la sensibilidad para alterna que es 55 mV por ampere. Por eso se definió una sensibilidad para continua y una sensibilidad para alterna. Recordemos que la sensibilidad en todo instrumento vendría siendo la razón que hay entre el cambio de lectura que se visualiza en el instrumento con el cambio de la variable real que estamos midiendo. Bien, un poco de especificaciones que dimos nosotros a nuestro amperímetro es que no arranca en 0 A sino en 100 mA mínimos por ese margen, ese margen de seguridad, porque vimos que había una especie de histéresis en la referencia de 0 donde entregaba valores aleatorios correspondientes al ruido eléctrico, entre otras cosas. Entonces vamos a medir una corriente mínima de más o menos 100 mA pico y una corriente máxima de más o menos, en este caso se puso 5 A, pero después esto se cambió, no se ha cambiado acá en el informe, hasta 10 amperes. Por lo que explicamos anteriormente, es medio dudoso
que con una sección tan pequeña en las pistas de la placa donde está integrado el sensor lleguen a soportar 30 A considerando el tipo de cable que se necesita para manejar 30 A de corriente. Bien, consideraciones para la medición, se habla acá un poco de 63 mV y 55 mV, las sensibilidades ya calculadas, el rango como dijimos de 100 mA a 10 A, acá se hizo la corrección, una resolución que es muy fácil de calcular, la de 79 mA, temperatura, tuvimos en cuenta la temperatura de trabajo del sensor, que es el más, digamos, afectado o el más delicado en cuanto a la temperatura, restringimos ese margen para lograr así un margen de seguridad en relación a lo que nos decía el fabricante y esperamos un error menor al 10%. Acá se aclara que para la medición de alterna se prefiere o sería conveniente utilizar una señal senoidal que no tenga armónicos, porque si no el valor eficaz que nosotros calculamos como el valor pico por 0,707 o lo que es lo mismo el factor de forma de 1,41 o una relación entre valor medio y eficaz que 1,11 no se va a cumplir. Entonces en este caso conviene que la señal sea lo más senoidal posible, libre de armónicos, que no tenga distorsión y para una frecuencia de 50 Hz. Bien. Se da esta especificación de error sin tomar un valor exacto, ya que el mismo varía entre 2 y 9%. Bien, ¿cómo varía ese error? Lo vamos a ver enseguida acá en esta gráfica. Este es un ensayo que se hizo de sucesivas mediciones hasta un poquito más que 2,5 amperes, con valores que arrancaban en los 200, 300 mA más o menos, y vimos que hasta 700 mA el error es bastante importante, llegando a entre un 7% y un 2%, que a pesar de estar dentro del menos del 10% que esperamos para nuestro instrumento, es un error que podemos decir que es bastante grande comparado al resto del rango de medición, donde por encima de los 700-800 mA el instrumento presenta un error de un 1 o 2%, con las correcciones que se hacen en el código. Por eso, como dije recién, conviene utilizarlo para mediciones mayores a 1 ampere. Esto se puede justificar, se puede, digamos, fundamentar sabiendo que todo instrumento presenta un error a principio de escala tendiendo a infinito y un error a fondo de escala tendiendo a cero. Por eso tenemos para valores menores a 1 ampere un error bastante considerable comparado a valores mayores a 1 ampere. Se puede hacer este mismo ensayo para alterna y se va a ver que se tiene lo mismo, tal vez 1 o 2% más de error comparado a la continua, pero está dentro de los márgenes aceptables. La contrastación se hizo en continua, se puede hacer también en alterna, se utilizó en este caso un Tektronix TX1 de verdadero valor eficaz. Ese es el instrumento que se utilizó para contrastarlo por presentar una mayor precisión y mayor exactitud en relación a nuestro amperímetro. Se decidió utilizar este instrumento para hacer la contrastación, donde obtenemos un error absoluto, la corrección de ese error absoluto y un error relativo porcentual. El error absoluto es la diferencia que hay entre el valor leído y el valor real, y el error porcentual es el error absoluto dividido el valor real, verdadero, tomado como verdadero, multiplicado por 100, que en nuestro caso el valor verdadero es el que nos da, o el que nosotros a criterio nuestro tomamos como el que nos da este instrumento de verdadero valor eficaz. Bien, luego de esta contrastación se hace la curva de contrastación, donde tenemos aquí el valor de la corriente del instrumento patrón y la corriente de nuestro instrumento. Podemos comparar ahí los valores. Luego una curva donde se grafica el error absoluto en función de la corriente medida por el instrumento, y ese error absoluto está en miliamperes con la curva de error y la curva de corrección. Bien, luego vienen dificultades de diseño. Acá en un principio se intentó utilizar un sensor SAP25 de Amploc, un sensor no invasivo. Tuvimos muchos problemas, los dejamos de lado ese sensor, no teníamos ni tiempo ni el recurso económico como para buscar otro sensor del mismo. Se pensó en el SST013, que es otro sensor para Arduino no invasivo, pero sin embargo preferimos quedarnos con el sensor de efecto Hall, el ACS712, para lograr una medición en alterna y en continua. Bueno, tuvimos distintos problemas que están descritos acá, que los pueden leer. Bueno, las conclusiones sobre el trabajo.
como dijimos, entre 100 y 700 mA los errores son menores al 10%, pero son mayores al 2%. Después de los 700-800 mA el error se mantiene entre 2 y 1%, lo cual es más que aceptable para el objetivo de este instrumento que estamos utilizando. Un poco de la bibliografía que se utilizó para el trabajo, y bueno, se dejan los anexos, que en este caso no está incluido en este informe, pero lo pueden descargar vía web, la hoja de datos de la CS712 y del display 16x2, que eso va a ser, depende del display que cada uno utilice. Bueno, dicho todo esto, entonces vamos a ver ahora a continuación un video de un ensayo de la medición en alterna con una carga de alterna. Lamentablemente no tenemos el video del ensayo en continua, pero utilizando el código y las recomendaciones en el informe se puede comprobar todo lo dicho aquí mismo. Así que vamos a ver ahora, bueno, un video, tiene otro audio, está grabado en laboratorio, así que el tipo de video, el video va a cambiar, pero lo importante es ver cómo trabaja el instrumento, en este caso para una carga de alterna. Queda para quienes quieran desarrollar este proyecto, hacer las distintas mediciones, pruebas, ensayos, correcciones experimentales, además de las ya hechas para mediciones de continua y alterna. La medición de alterna está conectada a la línea de la zapatilla, la línea 220. Hay conectado un secador de cabello. El circuito está abierto para conectar el amperímetro con el Arduino y un amperímetro utilizando ese tester, los dos en serie por supuesto, para comparar las lecturas. Vamos a conectar el Arduino. Ahí vemos el mensaje de introducción. Recordemos que el error en alterna es un poco más que en el de continua. Bien, ahí dice sin lectura porque efectivamente está apagado. Si el pulsador está puesto, este es un pulsador con retención, está puesto para alterna. Si yo lo cambio, va a quedar con medición de continua. También indica sin lectura porque bueno, está conectado, en este caso la carga de alterna, la red alterna, pero está desconectada. Bien, volvemos a alterna, vamos a prender la zapatilla y ahora vamos a encender el secador en el primer nivel. Ahí tenemos 3,3 amperes en el tester, 3,1 en el amperímetro. Pasamos al otro nivel del secador, ahí el error es menor, 6 amperes prácticamente en ambos. Lo apagamos. Bien, recordar que el cálculo que hace de la potencia no es una medición, es una indicación, porque la tensión no la está midiendo, sino que es un valor seteado. Nosotros tenemos que medir antes la tensión que tenemos en la red donde va a estar conectado y setearlo en el programa. Por eso esto es un amperímetro, no es un batímetro, solo indica la tensión, la potencia, si está seteada por código la tensión. Y el error, como se vio en la explicación, disminuye a medida que nos dirigimos a fondo de escala, como todo instrumento. Es decir, que mientras menor sea la magnitud a medir, el error va a ser altísimo. De hecho, experimentalmente, por debajo de los 700-800 mA, el error es bastante elevado, llegando hasta casos de un 50% para valores de 100-200 mA. Pero el uso práctico de este instrumento se da por encima del ampere. Bueno, eso es todo. Espero que más allá de la calidad del video y del audio se haya entendido, sirva esto para quien vaya a desarrollar un trabajo, un proyecto similar con alguna medición de corriente. Por supuesto que estoy abierto a toda recomendación y corrección de los errores que puedan haber en el código, en el informe. Hay muchísimos detalles todavía por afinar. Quedan muchísimas pruebas experimentales para hacer, para lograr el menor error posible, mejorar el rango en la medición, adecuar el instrumento realmente al campo en que se vaya a utilizar, como por ejemplo lograr tal vez por código alguna medición real de tensión para tener una medición de potencia y no la indicación que se tiene en este caso,
que bueno, nosotros la desestimamos porque el objetivo principal de este instrumento es medir corriente. Por supuesto, utilizando un sensor con un rango de corriente máxima menor, se va a tener una mejor sensibilidad y por lo tanto un error menor en valores de corriente menores a 1 ampere. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Muchas gracias.